buenos días a todos los seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas en vivo. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Miriam Villeda. Ella es de la Escuela para Padres de la Fundación El Trigo, el Centro de Formación Familiar. Hemos visto oportuno este tema porque, bueno, la agenda nacional la ocupan tantos temas difíciles, nos centramos muchas veces. Este año, precisamente, que es un año político, perdemos muchas veces el centro de temas tan importantes como es la familia y como es una escuela para padres. Miriam, siempre decimos, no se nos instruye para ser padres. Aprendemos de todo en la academia, pero nadie nos enseña a ser padres de familia. Un tema tan importante. Bienvenida, Miriam, muchísimas gracias por acompañarnos en el proceso. Gracias, Lilia, muchísimas gracias también. Un saludo a todos quienes nos están viendo en este momento. Es muy oportuno realmente iniciar el año escolar hablando de escuela para padres, porque es cierto, Lilia, siempre nos preparamos para la vida y pensamos qué vamos a hacer, qué vamos a estudiar, cómo nos vamos a preparar. Y estamos pensando en una carrera universitaria, hay academia, hay planes de estudio, pero la mayoría de las personas somos padres de familia y para eso no nos preparamos, ¿verdad? Sino que venimos por la experiencia o por lo que la vida nos va dando. Y resulta que de los activos más importantes y valiosos que la vida nos da son nuestros hijos y cómo nos invertimos en ellos. Entonces, de ahí nace la Fundación del Trigo, es un centro de formación familiar del Trigo, que es un proyecto, una iniciativa de la Sociedad Bíblica de Honduras, en donde nos esmeramos en llevar o abrir espacios con padres de familia para hablar y reflexionar de cómo estamos practicando los valores en casa y cómo estamos transmitiendo estos valores básicos a nuestros niños. Por supuesto, Miriam, lastimosamente vemos que la sociedad de la actualidad se están perdiendo, siempre decimos eso, se nos están perdiendo los valores, y qué mejor que inculcarlos en los niños cuando todavía son una esponjita para absorber todos estos valores. Cuéntanos un poco cómo llegan a las escuelas, cómo es el proceso para esta enseñanza de escuelas para padres. Bien, antes de llegar a las escuelas, pues nos motivó precisamente esto, que decimos los valores se han perdido, pero ¿qué hacemos para rescatarlos? O ¿cómo hacemos para poder transmitir esos buenos valores a nuestros niños pequeños? Entonces se hizo un estudio en donde participaron una cantidad importante de padres de familia y se les preguntó qué consideraban ellos, qué importancia le daban en rescatar estos valores, y obviamente todo el mundo dice que sí, pero a la hora de revisar cómo practicamos estos valores, ahí está el problema. Entonces se le preguntó a los mismos padres, ¿cuáles serían esos valores con los que deberíamos iniciar para poder instruir a nuestros niños? Y se les dio una lista de valores que ellos fueron seleccionando de acuerdo al orden de importancia, de relevancia que ellos les dan. Y fue curioso que el primer valor que sale como una gran necesidad en la sociedad es el valor de respeto. Nuestros niños, nuestros jóvenes, adolescentes están perdiendo, no están sabiendo cómo respetar a los seres humanos en general, de cualquier edad que sean. Entonces empezamos nosotros con este módulo del valor de respeto. Ahora, como hay tanta necesidad, si es que los adultos estamos practicando mal los valores, porque hay que estarnos revisando todos los días a ver qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, entonces se convierte en un problema de familia. Y por eso empezamos primero con una escuela para padres. Nos encantaría llegar a tener varios proyectos dirigidos a diferentes segmentos de la población, ¿verdad? Adolescentes necesitan muchísimo, pero dijimos, tanto los adolescentes como los niños tienen padres de familia, así que empezaremos por los padres de familia, y es ahí donde se funda el programa de escuela para padres, y empezamos con padres de familia que tienen sus niños, ya sea en preescolar o primer y segundo grado, porque todavía están chiquititos los pequeños y pueden tener oportunidad los padres de ir reflexionando más y dando un mejor ejemplo a sus niños. No quiere decir con esto que no atendamos también a población de padres que tienen sus hijos grandes, porque hay escuelas a las que asistimos en donde convocan a toda la sociedad de padres de familia y ahí reciben todas las charlas y la metodología de los padres de familia que son convocados. Sí, y ya estábamos viendo, bueno, precisamente hablando de los módulos que se parten en estos talleres o escuelas para padres de familia,
nos hablaba del valor del respeto, y estamos viendo que tienen unos cartelones pues bastante bonitos, bastante atractivos. Vamos a mostrar algunos aquí en la cámara. Precisamente, por ejemplo, este de el respeto que nos hablaba Miriam, un valor muy llamativo, que bueno, llama la atención. Me imagino que estos, Miriam, los dejan pues en las escuelas pegados. Vemos también el valor de la disciplina. Tan importante la disciplina para los hijos y para todos. Y la verdad que podemos tener muchos conocimientos, podemos tener muchas actitudes, pero si no tenemos disciplina, no logramos los objetivos, no logramos las metas nunca. Entonces vemos que son valores sumamente importantes los que están pues destacando ustedes en estos talleres para padres, el valor de la honestidad. Y además, ¿cómo han visto la recepción entonces de los padres de familia? Los maestros se quejan mucho, Miriam, de que los padres no van a las reuniones, que tienen que estarnos rogando para que vayan a las reuniones. Y cuando vienen las notas, decimos, de las notas en rojo, entonces allá es cuando los padres de familia se presentan. ¿Cómo se les hace ese llamado a los padres de familia para que el primer día de clases sea una gestión continua durante todo el año escolar? Por una parte, y por otra, pues para mantener vivos todos estos valores que ustedes están recalcando. Correcto, Lilian. La metodología que nosotros utilizamos es una metodología participativa. Por lo tanto, la escuela para padres no es como la que comúnmente se ha venido dando, en donde se convoca a todos los padres y en un salón se da una conferencia y el padre escucha y punto. No, nuestra metodología trata de atender a grupos pequeños de padres de familia, en donde ellos se vayan convirtiendo en una comunidad más sólida, comparten entre ellos, se conocen. Es increíble que muchos padres de familia no se conocen entre ellos. Entonces decimos, sus niños sí se conocen, pero no conocemos quiénes son las familias que están integrando ese grupo de la escuela. Entonces, hemos abierto algunas puertas de las escuelas o centros educativos en donde ellos acogen este programa y se adaptan a la metodología que nosotros ofrecemos. Entonces, por eso tomamos un grado de kinder, de preescolar o de primer grado, solo una sección o dos, a manera que los grupos no sean más de 30 personas. Esas 30 personas hacen un compromiso al inicio de año para poder asistir, ya sea mensualmente o cada 2 meses. La idea es que el módulo se termine, son 7 sesiones por módulo. Ya hemos visto que en febrero, que comienzan las clases, son para otros arreglos del año escolar. Entonces, a partir de marzo empezamos a abordar a los padres de familia. Y también, algo importante es, no se trata de una charla, se trata de reunir a estos padres de familia y de hacerlos que reflexionen sobre cómo están haciendo las cosas en cuanto al valor que estamos viendo en ese tema. Solo se toca un valor por sesión, ¿verdad? Si llevamos el respeto, entonces llevamos preguntas generadoras para que los padres en pequeños grupos, en subgrupos que se hacen dentro del aula o del lugar donde estamos reunidos, ellos puedan reflexionar y decir qué tal estoy siendo como padre. Nosotros no nos presentamos como expertos en valores tampoco, somos personas que también hacemos un esfuerzo por mejorar cada día y que hemos diseñado o hemos recopilado textos de acuerdo a principios bíblicos que la Biblia nos dice. Nosotros venimos de la Sociedad Bíblica de Honduras y nuestra misión es poner la Biblia en cada hogar hondureño. Sin embargo, en la metodología de Escuela para Padres no es ir a evangelizar ni ir a hacer religión, sino que hablar de valores y principios que podemos rescatar que también están en la Biblia, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de un valor, estos subgrupos contestan preguntas que se les hacen y sobre todo los llevan a la reflexión. Muchos padres de familia pueden decir que son cosas básicas que ya las hacemos, ¿verdad? Y que eso ya lo conocemos. Pero en la hora de que reflexionamos y nos damos cuenta de que un valor no lo estamos practicando bien, es cuando sabemos y caemos en cuenta que estamos transmitiendo mal el valor a nuestros niños. Y por eso es que a los niños se les está haciendo difícil practicar el valor del respeto, por ejemplo. O también
estamos practicando un valor de acuerdo a cómo nos enseñaron o a cómo lo vivimos nosotros. Cuando hablamos de disciplina, por ejemplo, lo primero que se nos viene es castigo, es la faja, la vara, la chancleta, dicen algunos padres de familia, ¿verdad? Porque así nos educaron a nosotros. Ahora no es que decimos al padre no castiguen, sino disciplinemos, pongamos reglas, pongamos consecuencias, hablemos con nuestros niños, con nuestros jóvenes, tomemos decisiones en familia y todo va a ser más armonioso. Es un trabajo duro, porque así como vamos a la universidad 5, 6, 7 años para una carrera universitaria y aún así tenemos que seguir preparándonos, actualizándonos, ser padre de familia también, hay que tener mucha paciencia. Todos los días hay que enseñarle a los niños, repitiendo esos consejos que les damos hasta que se forme en la personalidad del niño. Pero si ni los padres de familia los practicamos bien, ¿cómo el niño lo va a practicar? Siempre sale aquella anécdota que le decimos al niño cuando tocan la puerta: dígale que no estoy. Y dice el niño, dice mi mamá que no está, ¿verdad? Porque les estamos enseñando a mentir. No lo reflexionamos, lo vemos como una salida fácil, pero reflexionemos cómo estoy siendo ejemplo para nuestros niños. Y ahí es donde nos damos cuenta. Yo misma, con los padres de familia, me he dado cuenta y digo, wow, esto lo estoy haciendo mal, lo he estado haciendo mal, voy a corregir. Y eso es lo importante del ser humano. No dar por hecho que lo sabemos todo, por muy básico que sea. Entre más básico, más hay que sentarse a reflexionar, a hacer una introspección de cómo estamos haciendo las cosas y cómo estamos entregando estos valores a nuestros niños. Claro, por supuesto. Y un punto muy importante, Miriam, a destacar es la continuidad. Decías que los padres se comprometen a seguir y a terminar los módulos, pero ¿qué pasa una vez que terminan esos módulos? Esas capacitaciones son continuas, ellos las siguen, hay un compromiso para que sigan e instruyan, digamos, a otros padres de familia. Ojalá pudiéramos hacer tanto así. Sin embargo, este es nuestro tercer año de escuela para padres. Entonces vamos recopilando experiencias también, experiencias muy lindas que son muy valiosas. Y por ejemplo, hay escuelas, voy a mencionar esta escuela, es la Escuela Guatemala que está en la Torocam. Esta escuela, su directora nos ha abierto las puertas desde el primer año que estuvimos. Y ha sucedido algo muy impresionante, que recibimos un primer grado. Este grupo de mamás y papás, son más madres las que van, pero también hay varones papás que van. Ellas se han cohesionado tan lindo, son un grupo muy sólido, se han conocido entre ellos, que ahora lograron el año pasado continuar, que ese primer grado, continuar el mismo grupo y con su misma maestra, que es un ejemplo, la profesora Candy, pudieran continuar al segundo grado. Y no solo eso, Lina, ahora que van al tercer grado, continúan, porque ellos quieren continuar con este modelo de escuela para padres y poder llegar al tercer módulo. Celebramos con este grupo la graduación del primer módulo. Ahí hicimos ajustes, porque en un inicio queríamos desarrollar 8 o 9 temas al año. Vimos que no se alcanza el tiempo, porque hay meses difíciles como septiembre, por ejemplo, es difícil de poder sacar todo este programa. Entonces dejamos que un módulo conste de 6 valores al año. Entonces son 6 sesiones. Al final del año estamos clausurando un módulo. Este año vamos a continuar con ese grado, que ya va a tercer grado, con otros temas. Entonces así también vamos desarrollando otros contenidos, otras actividades. Y ojo, que la reunión de los padres no es algo aburrido y monótono, ni tampoco vamos a dar cátedra. Sí se lee un texto bien condensado, bastante esencial, para que nos dé un input sobre lo que estamos hablando, ¿verdad?, del tema, y ponernos a reflexionar. Y de ahí vienen las actividades, que muchas veces son trabajos de grupo, pero son actividades, no actividades que ridiculizan, sino más bien actividades que enseñan, que ponen a reflexionar. Entonces los padres de familia, por ejemplo, hay una actividad muy linda en el tema de responsabilidad, en donde se les pone hacer, digamos, en grupo una casa, se les da un poquito de palillas de madera con un rollo de masking tape y marcadores, por ejemplo, y entonces se les dice, ustedes hagan una casa con eso, y entonces empieza a volar la creatividad. Con actividades así, luego se explica y se razona por qué salió bien un producto, porque todos tuvieron un rol que hacer y todos cumplieron con su responsabilidad, y de esa manera hay éxito. Y de esa manera el padre reflexiona cómo es que ayuda a ser responsable,
Y así le va a ir a pasar al niño también ese sentido de la responsabilidad. No es aquello de que regañando y castigando y pegándole al niño se va a ponerle en su mente y en su actitud un valor, sino primero con el ejemplo. Pero ¿cómo lo estoy haciendo yo? ¿Verdad? Había una madre de familia que decía, yo hago bien las cosas, yo respeto a mis niños. Entonces, y qué bien, ¿verdad? Muchas madres que respetan a su niño, porque enseñamos el valor del respeto desde respetarlos a ellos también. Y entonces le dice a otra madre, no le decís así, no le decís haragán o otras palabras más groseras. Sí, a veces, bueno, eso es una falta de respeto entre ellas mismas, ¿verdad? Entonces es como reflexionar, ¿verdad? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y sobre todo, que es algo que repetimos muy constantemente, es cómo estoy haciendo ejemplo para mis niños. Por supuesto. Tocamos un punto básico en este tema, y es el tema de padres, no madres o padres de familia. Generalmente es la madre, la mujer, la que empieza con todas estas responsabilidades, y a los varones generalmente no les gusta asistir a este tipo de capacitaciones, por decir algo. Sin embargo, vemos que es fundamental que haya ese complemento. Sí, a veces en esa división de roles confundimos un poco que el padre es el proveedor y se dedica a trabajar, y la madre es la que educa en la casa. Y muchas veces no son ni los padres o madres de familia, sino que queremos que los maestros sean los que eduquen a nuestros niños en estos valores, ¿verdad? Y después el niño es malcriado, responde mal, no obedece, decimos, es que en esa escuela no le enseñan nada. Y la verdad es que la escuela tiene una carga académica sobre materias que debe enseñar. Claro, va todo implícito, pero la primera responsabilidad y el primer ejemplo que tienen nuestros niños son los padres de familia en su casa. Por lo tanto, son los dos. Es el núcleo familiar el responsable de enseñar estos valores a nuestros niños. La mayoría son madres de familia las que van muchas veces porque el padre es el que está trabajando y la madre es la que tiene un poco más de flexibilidad. Ahora las madres también trabajamos y tenemos que ver de qué manera sacamos ese tiempo. Pero es algo que hasta debe de llegar a una política pública, el que la madre y el padre de familia puedan asistir al centro escolar a ver cómo va su niño, y también que asistan a las escuelas para padres, porque la escuela para padres es un mandato del Estado, se debe dar. Ahora, el maestro se juega cómo voy a dar la escuela para padres. Muchas veces no tiene ni los contenidos, no está preparado, está agobiado con exámenes, con tareas de los niños, etc. Entonces, abrir un espacio como lo que estamos haciendo en el trigo es de mucho alivio para la escuela, para esos padres de familia, para los maestros, y además llevamos un contenido bueno y útil, que es el rescate de los valores. Entonces, sí, la tarea de enseñar a nuestros niños los valores corresponde a los padres de familia, padre y madre, y de esa manera podríamos aspirar a tener familias más consolidadas en vez de estar en esto de las familias desintegradas, ¿verdad? ¿Por qué no? A través de la práctica de buenos valores reflexionamos más. Antes que correr a deshacer un hogar, a destruir, a cometer varios errores que cometemos, ¿por qué no pensar antes cómo estoy tratando yo a mi esposa? ¿Cómo el esposo está tratando o viceversa, ¿verdad? A su cónyuge? Le estoy dando el respeto, estoy siendo empático, le estoy dando el valor que se merece, y de esa manera posiblemente estamos seguros que la familia puede ser mejor consolidada de lo que estamos viviendo en este tiempo. Finalmente, Miriam, para puntualizar, recapitulemos todos esos valores que se están enseñando en el trigo, que se están más bien reforzando, sí. Podemos decir, en el trigo, y hagamos pues un llamado a los padres de familia justo en este periodo que vamos a iniciar el año escolar. Sí, gracias. Padres de familia, no es algo insignificante el asunto de los valores, es algo esencial en la vida de sus niños. Siempre decimos, para que su niño sea una persona de bien cuando esté adulto, que todos los padres deseamos, entonces es necesario enseñar estos valores y principios. Empecemos por respetar a nuestros niños, y de esa manera les enseñamos a ellos también a respetarnos. Luego hay un valor tan importante, que ese valor nos detenemos mucho en las escuelas para padres, y es sobre el valor del amor.
porque no solo se trata de amar. Cuando yo pregunto, levanten la mano quien ama a sus niños, todos levantan la mano, pero cuando analizamos cómo estamos amando, nos damos cuenta que nosotros no sabemos amar. Nosotros queremos amar como se nos antoja y hay que aprender a amar también. Entonces hay que escudriñar cómo le gusta a mi niño que lo ame, cuál es su lenguaje del amor, cuál es mi lenguaje del amor, y de esta manera nos entendemos mejor. Y otro valor que es muy neurálgico es el valor del perdón. Le estamos enseñando a nuestros niños con nuestras actitudes a no perdonar, a ser orgullosos, a salirnos con la nuestra y dejar a un lado todo eso del valor del perdón. Es un tema muy difícil cuando lo tratamos y vale la pena enseñarle a nuestros niños a perdonar desde pequeños. En las escuelas para padres del Trigo estamos haciendo eso, y sobre todo luego tenemos testimonios que las madres y los padres nos cuentan cómo han cambiado ya en poco tiempo, porque estos son resultados a largo plazo. Estos niños cuando sean adultos, quizá ahí podamos ver algunos resultados. Sin embargo, hay muchos hogares que ya nos han reportado, por ejemplo, ya no le pego a mi niña porque se aplazó o sacó baja nota en matemáticas. Mejor estudio con ella para ver qué fue lo que le pasó, ¿verdad? O cómo le ayudo. Cosas así vamos viendo ya en cambio en estos padres de familia que asisten a nuestras escuelas para padres. Muchísimas gracias. Nos ha acompañado esta mañana aquí en Proceso Digital Miriam Villeda, de la Escuela para Padres de la Fundación El Trigo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos pues que este tema les traiga también a la reflexión a todos los padres de familia y así podamos ir reforzando todos estos valores que necesitamos a diario para tener familias más consolidadas, menos disfuncionales. Muchísimas gracias por su atención. Buen día.